Muy buenas. Futuro funcionario. Futura funcionaria. Volvemos a la carga con nuestro estudio de la Constitución española. Esa norma fundamental, que es el pilar de nuestro ordenamiento jurídico y, por supuesto, una pieza clave en tu temario. Hoy nos vamos a sumergir en el título preliminar, concretamente en los artículos del 6 al 9. Sé que estos artículos a veces pueden parecer un poco densos, pero son absolutamente cruciales y caen constantemente en los exámenes. Así que, coge tu Constitución, tus marcadores de colores y prepárate, porque vamos a desgranarlos de una manera que no se te olviden jamás. Empezamos. El artículo 6 de la Constitución española es uno de esos que tienes que dominar sí o sí, y en se dedica en exclusiva a los partidos políticos, y cada una de sus palabras tiene una importancia capital. El artículo comienza afirmando que los partidos políticos expresan el pluralismo político. Esta es la idea central y la primera que debes retener. No son meras asociaciones, son el vehículo a través del cual la diversidad de ideologías y opiniones de la sociedad española se canaliza y se representa en las instituciones. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, y son un instrumento fundamental para la participación política. Piensa en ellos como el puente entre los ciudadanos y el poder. Cuando votamos, en gran medida, estamos eligiendo un partido para que manifieste esa voluntad popular en el Congreso, en el Senado o en un ayuntamiento, pero claro, tanto poder conlleva una gran responsabilidad. Por eso, la Constitución establece que su creación y el ejercicio de su actividad son libres, pero siempre dentro del respeto a la propia Constitución y a la ley AN. No todo vale. Un partido no puede crearse para socavar los principios democráticos, y aquí viene un punto clave que ha sido objeto de muchas preguntas de examen. Su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos. Esto significa que no pueden ser organizaciones jerárquicas y opacas. Deben tener mecanismos de participación para sus afiliados, elecciones internas, transparencia en sus cuentas, etc. Para regular todo esto en detalle, existe una ley orgánica de partidos políticos, que desarrolla este precepto constitucional. Recuerda, siempre que la Constitución menciona un desarrollo normativo, es una potencial pregunta de examen, conocer qué tipo de ley se requiere. Para concluir con el artículo 6, es fundamental entender su ubicación. Al estar en el título preliminar, se le confiere una importancia estructural. No está regulando un derecho fundamental aislado, sino uno de los pilares del sistema político. Los partidos son la maquinaria que hace funcionar nuestra democracia parlamentaria. Por tanto, su regulación constitucional es concisa, pero enormemente significativa. Memoriza las tres ideas clave. Expresan el pluralismo político. Son instrumento de participación, y su estructura y funcionamiento deben ser democráticos. Con esto, tienes una base sólida para enfrentarte a cualquier pregunta sobre el artículo 6 a continuación. Nos encontramos con el artículo 7. Un compañero inseparable del artículo 6 en los exámenes de oposición. Si el artículo 6 se centraba en los partidos políticos como representantes de la ideología, el artículo 7 se enfoca en los agentes sociales, a los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales. La Constitución les otorga una misión muy concreta: a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios AN. Es su razón de ser. Los sindicatos defienden los intereses de los trabajadores, salarios, condiciones laborales, seguridad en el trabajo, y las patronales defienden los de los empresarios. Competitividad, flexibilidad, marco fiscal. Al igual que ocurría con los partidos políticos, el artículo 7 establece que su creación y el ejercicio de su actividad son libres, siempre con el debido respeto a la Constitución y a la ley. Esta es una fórmula que ya nos suena del artículo anterior, y que subraya el sometimiento de todos los poderes y organizaciones al Estado de Derecho. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera los agentes sociales más poderosos. Y, de nuevo, nos encontramos con la exigencia de democracia interna. La frase su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos, se repite, calcada del artículo 6. Esto no es una casualidad. El constituyente quiso dejar muy claro que estas organizaciones,
que manejan una cuota importante de poder e influencia en la sociedad, deben regirse por los mismos principios de transparencia y participación que se exigen al propio Estado. El artículo 7 es fundamental para entender el concepto de diálogo social, una pieza clave en las democracias modernas. Es la base constitucional que permite la negociación colectiva entre trabajadores y empresarios, los convenios colectivos, los pactos sociales, etc. El Estado reconoce a sindicatos y patronales como interlocutores válidos y necesarios para la buena marcha de la economía y la paz social. Por eso, al estudiar este artículo, no lo veas como un texto aislado, conéctalo con el derecho a la libertad sindical, recogido en el artículo 28, y con el papel del Estado social que proclama el artículo 1. Juntos, forman un triángulo que define el marco de las relaciones laborales en España. Pregunta clásica de test. ¿Qué actores se mencionan en el artículo 7? Respuesta: sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales. Que no te confundan con colegios profesionales u otras entidades. Llegamos al artículo 8. Uno de los más específicos y preguntados del título preliminar. Este artículo define la misión de las Fuerzas Armadas. Es un artículo breve, pero con una densidad conceptual enorme. El punto primero es el que establece su misión principal. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España. Esta es la defensa exterior, la protección frente a amenazas de otros estados. Pero no solo eso. También deben defender su integridad territorial. Esto se refiere a la unidad del territorio español, tanto frente a agresiones externas como a movimientos internos que pretendan quebrantarla. Y por último, deben defender el ordenamiento constitucional. Esta es una función más interna y delicada, que la sujeta al poder civil y a la defensa de la democracia y las libertades consagradas en la Constitución. Es crucial entender que las Fuerzas Armadas actúan siempre bajo la autoridad del gobierno. No son un poder autónomo. El mando supremo corresponde al rey, tal como establece el artículo 62, pero la dirección política de la defensa y la administración militar corresponden al gobierno, concretamente al presidente y al ministro de Defensa. Este principio de subordinación al poder civil es una de las claves de bóveda de nuestro sistema democrático y una diferencia fundamental con épocas pasadas de nuestra historia. El segundo punto del artículo 8 establece que una ley orgánica regulará las bases de la organización militar, conforme a los principios de la presente Constitución. De nuevo, nos encontramos con una reserva de ley orgánica, lo que nos indica la importancia de la materia. Esta ley es la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Es fundamental que asocies el artículo 8 con esta ley. Los examinadores adoran preguntar sobre las reservas de ley, así que subraya bien esta parte. En resumen, del artículo 8, quédate con la triple misión: soberanía e independencia, integridad territorial y ordenamiento constitucional, la composición, tierra, armada y aire, y la reserva de ley orgánica para su organización. Es un artículo que no admite ambigüedades en un examen. Finalmente, abordamos el artículo 9, posiblemente el artículo más importante de todo el título preliminar y uno de los pilares fundamentales de toda la Constitución. Es el artículo que consagra el Estado de Derecho en su máxima expresión. Su primer apartado establece una cláusula general de sujeción. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Esto significa que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Se acabaron los privilegios y la arbitrariedad. Tanto un ciudadano de a pie como el propio gobierno deben someterse al imperio de la ley. Es la base de la seguridad jurídica. El segundo apartado es una declaración programática dirigida a los poderes públicos. Les corresponde promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Esto es la esencia del Estado social. No basta con reconocer derechos en un papel. El Estado tiene la obligación activa de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Este apartado conecta directamente con el artículo 1.1,
que define a España como un Estado social y democrático de derecho. Y llegamos al punto tercero, el más famoso y el que tienes que memorizar palabra por palabra, porque es una fuente inagotable de preguntas de test. Este apartado garantiza una serie de principios que son la esencia de la seguridad jurídica. Vamos a desgranarlos en primero. El principio de legalidad, en toda actuación de un poder público, debe estar fundamentada en una ley. Segundo, la jerarquía normativa, en las normas de rango inferior, no pueden contradecir a las de rango superior. Por ejemplo, un reglamento no puede ir contra una ley. Y ninguna ley puede ir contra la Constitución. Tercero, la publicidad de las normas en las leyes deben ser publicadas en el BOE, por ejemplo, para que los ciudadanos puedan conocerlas. Una norma secreta no obliga a nadie. Cuarto, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Esto es clave. Una nueva ley que impone una sanción más grave o que limita un derecho no puede aplicarse a hechos ocurridos antes de su entrada en vigor. Ojo, porque si la nueva ley es más favorable, por ejemplo, reduce una pena, sí que puede tener efectos retroactivos. Quinto, la seguridad jurídica es la suma de los anteriores, la certeza que tiene el ciudadano sobre lo que está prohibido y lo que está permitido, y la previsibilidad de la actuación de los poderes públicos. La responsabilidad de los poderes públicos en sí, la administración te causa un daño, tienes derecho a ser indemnizado. Y séptimo, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Se prohíbe que los poderes públicos tomen decisiones caprichosas o no fundamentadas en el interés general. Estos 7 principios del 9.3 son el ABC de cualquier opositor. Y con este análisis del fundamental artículo 9, cerramos nuestro estudio de hoy. Hemos visto los artículos del 6 al 9, un bloque de una importancia tremenda que define la estructura de nuestro sistema político, el papel de los agentes sociales, la misión de las Fuerzas Armadas y sobre todo los principios que garantizan nuestro Estado de Derecho. Repásalos. Haz esquemas. Crea reglas mnemotécnicas para el 9.3. Son artículos que, bien estudiados, te van a dar muchos puntos en el examen. Mucho ánimo con el estudio, nos vemos en el próximo vídeo y a por esa plaza.